El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Esto no es una frontera, esto es un río. un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano. Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué Esto no es una frontera, esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Estamos cumpliendo 9 años de Esto no es una frontera, también 20 años del Observatorio de Venezuela, y por eso hemos decidido cambiar un poco el formato de nuestro tradicional podcast y darle un nuevo dinamismo a través de un podcast o un video podcast que se compartirá por la red de YouTube y lo estaremos compartiendo también con nuestros medios aliados, con El Espectador, con La Silla Vacía y aquellos medios que reproducen este espacio de análisis de lo que sucede entre Colombia y Venezuela y particularmente en el país hermano. Para eso nos encontramos hoy con la profesora María Clara Roballo, quien coordina el capítulo de migraciones dentro del Observatorio de Venezuela y es la investigadora principal de la bitácora migratoria, un ejercicio que adelantamos conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer. Profesora María Clara, bienvenida. Muchas gracias, Ronald. Un saludo a la mesa y a nuestra audiencia. También nos encontramos con el profesor Chomin Laceras, el presidente de Diálogo Ciudadano y el investigador principal del Radar Colombia-Venezuela, que igualmente desarrollamos con la Fundación Konrad Adenauer. Chomin, bienvenido. Un saludo, Ronald, igualmente a todos nuestros oyentes y a los miembros de esta mesa. Particularmente en esta coyuntura que se vive y a una semana de las elecciones en Venezuela, pues vamos a dedicar esta primera media hora a conversar sobre lo que está pasando en Venezuela, lo que viene en una campaña que claramente no está en un marco democrático y vamos a ahondar un poco desde las perspectivas de cada uno de los investigadores del Observatorio de Venezuela, cómo afecta al Estado colombiano el proceso electoral. Entonces, creo que la profesora María Clara nos tiene algunas preguntas preparadas para que empecemos a conversar sobre esta dinámica. Profesora María Clara. Sí, yo quisiera preguntarles a los dos sobre la atipicidad un poco de estas contiendas electorales. Por un lado, en comparación con otro tipo de elecciones que se dan efectivamente en contextos democráticos, pero también estas elecciones de 2024 tienen diferencias marcadas con, con las elecciones anteriores, las de 2018 y también de años anteriores en Venezuela. Entonces quisiera preguntarle, empezaría por Ronald y luego a Chomin, sobre cuáles son esos principales características de esta atipicidad que muestran estas elecciones. Particularmente en el caso venezolano y en lo que ha sido la evolución de la revolución bolivariana a lo largo de estos 25 años, hay que tener en cuenta que los primeros años de la revolución se presentó como un proyecto político que ampliaba supuestamente la participación popular. Tenía un espíritu casi que plebiscitario, en el cual se convocaban muchas elecciones y casi que todas las elecciones validaban tanto el proyecto político como en su momento al líder Hugo Rafael Chávez Frías. Eso ha ido cambiando. Si bien se celebraban elecciones, esas elecciones poco a poco fueron cambiando, alterando las reglas del juego. Se daban dinámicas de abstención, se daban dinámicas que de pasar de una democracia representativa a lo que ellos llamaban una democracia participativa y protagónica, hasta que al final, ya con Nicolás Maduro, se ha vaciado de contenido los certámenes electorales al punto de que las elecciones muchas veces ya no elegían, sino que eran certámenes que el régimen buscaba para legitimarse. Y ese es quizá el primer punto que quisiera abordar. ¿Por qué un régimen no democrático hace elecciones? Por 3 razones fundamentales. La primera, porque eso le permite presentar una supuesta legitimidad internacional. Independientemente de la calidad, la transparencia, la competitividad de las elecciones, ellos lo que buscan es decir, celebramos un certamen electoral y ganamos ese certamen electoral. Una narrativa que sirve para justificar en un escenario global donde las elecciones tristemente se han convertido en un instrumento para que suban o asciendan regímenes autoritarios. En un segundo nivel, buscan demostrar capacidad de control sobre el Estado.
Es decir, hacen elecciones, pero con esas elecciones demuestran que controlan los otros poderes. En el caso venezolano, el poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral y el poder ciudadano, que son dos poderes que existen adicionalmente al poder ejecutivo en Venezuela. Por eso en Venezuela hablamos siempre de 5 poderes. Y en ese orden de ideas, el régimen lo que quiere demostrar es que tiene tan cooptado al Estado venezolano que sale un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral diciendo que la campaña se tiene que hacer en unas condiciones que son desfavorables para la oposición. Sale una dinámica de la Contraloría inhabilitando candidatos. Sale una dinámica del Tribunal Supremo de Justicia que incluso en este momento está estudiando eventualmente hasta el último día la posibilidad de suspender las elecciones ante unos recursos. Y finalmente, la última característica de por qué se hacen elecciones en regímenes autoritarios es la dinámica de mantener esa relación clientelar con sus bases. El chavismo ha generado una dependencia de una parte de la ciudadanía que no puede acceder a bienes o servicios o incluso mantener su empleo dentro del Estado si no demuestra su incondicionalidad con el proyecto. Y una elección le sirve al oficialismo para demostrar los niveles de lealtad de sus propias filas. Si hay alguien que dude, que demuestre algún tipo de atisbe, la más mínima duda, ese ya no hace parte de nosotros. Entonces, dentro de esta lógica, los autoritarismos han utilizado las elecciones como una herramienta de presión y parte de eso lo estamos viviendo en Venezuela. Yo añadiría, Ronald y María Clara, un poco por qué diferencia puede haber entre estas elecciones y otras que ha habido en Venezuela en el marco, digamos, del régimen chavista. Es que, sobre todo cuando Chávez participaba en las elecciones, que gozaba de una gran popularidad, pues tenían el triunfo asegurado y se cuidaban mucho más las formas, ¿no? En el sentido de mantener unos procesos electorales que mantenían las formas de una democracia, aunque ya con Chávez ya podían verse, digamos, abusos importantes en las campañas electorales donde se favorecía ampliamente a la opción oficialista. ¿Qué es lo que pasa? Ya cuando Maduro accede al poder, digamos, la popularidad del chavismo comienza a mostrar grandes debilidades y cuando a partir del año 2015, cuando la oposición gana de manera abrumadora, además, las elecciones parlamentarias de ese año, sí, los líderes del régimen chavista, no recuerdo exactamente ahorita si fue Jorge Rodríguez o fue Diosdado Cabello, incluso declararon que nunca más iban a perder unas elecciones. Así que ya incluso a nivel, digamos, de lo que se hablaba, se decía claramente, nosotros no si vamos a unas elecciones va a ser para ganar. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en estas elecciones, ¿no? Así, una campaña totalmente irregular donde se interviene claramente en contra de los intereses de los partidos, digamos, de la oposición, ¿verdad? Desde la selección del candidato, que fue buscada desde un comienzo, cuando fue elegida María Corina Machado de manera muy amplia en elecciones primarias, y donde no se permitió su candidatura, esa ya fue una primera intervención indebida, hasta luego lo que ha sido el desarrollo de la campaña, donde el candidato de la oposición y las iniciativas que ha hecho la oposición en la campaña han sido permanentemente, digamos, truncadas, ¿no? No se ha permitido el paso por carretera de los candidatos y de los líderes de la oposición, se ha perseguido a las personas y a las instituciones, digamos, que han ofrecido servicios a la oposición, como hoteles, restaurantes, se ha detenido a casi un centenar de miembros de la oposición para evitar, pues, generar presión sobre ellos y evitar que puedan hacer campaña. Y bueno, así un sinfín de irregularidades muy grandes que todavía pueden seguir sucediendo de aquí al día de las elecciones, incluso con connotaciones mucho más graves, como puede ser la eliminación de una de las tarjetas con las que se presenta el candidato de la oposición, Edmundo González. Entonces,
bueno, pueden pasar todavía muchas cosas y esta es una campaña en este sentido bastante irregular y atípica respecto a otros procesos electorales que habían cuidado un poco más las formas. Antes de pasar un poco a esa represión, ese sabotaje que ha tenido efectivamente la campaña de la oposición, eh, el tarjetón que tenemos hoy para esas elecciones es bastante particular y nos lleva a pensar un poco sobre cómo o sea, a ver a a Edmundo González Urrutia como un candidato único, a preguntarnos también cómo se ha presentado la oposición en esta contienda electoral, pero también por otro lado vemos también un tarjetón con 13 imágenes de Maduro en el tarjetón. Entonces, ¿por qué aparece 13 veces Maduro? Y también, ¿cuál es la diferencia de esta oposición conforme a años anteriores? La dinámica de los tarjetones en Venezuela lo que buscaba era representar el apoyo de los partidos. La idea de que cada partido tuviese la foto del candidato al cual estaban apoyando era para que en un eventual ejercicio de gobierno un partido había aportado tantos votos, por lo tanto tendría tanto porcentaje de la cuota electoral, por lo tanto tendría tanto porcentaje de la gestión de gobierno. Eso lo que querría decir es que, por ejemplo, si Acción Democrática, por dar un ejemplo, apoyaba al candidato presidente y logró poner la mitad de los votos, eso significaba que su poder político le permitiría quedarse casi que con la mitad de los ministerios en el deber ser de las cosas. Esa era la idea de un tarjetón que permitía mostrar tantas veces al candidato. ¿Qué tenemos? Tenemos en efecto un tarjetón en el cual está Maduro 13 veces. El partido, digamos, que representa supuestamente a Maduro es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Llama la atención que, por ejemplo, dentro de las fotos que aparece Maduro está el Partido Comunista de Venezuela, al cual le le secuestraron la tarjeta y era el partido histórico de Venezuela. Hoy los comunistas no se sienten representados por el oficialismo y aún así aparece que en el tarjetón Maduro los representa. En el caso de Edmundo González Urrutia aparece 3 veces en el tarjetón. La Mesa de la Unidad Democrática es quizá la tarjeta más representativa. Fue la tarjeta, por ejemplo, de Enrique Capriles en 2013 y es una tarjeta que ha reunido en diferentes momentos a la oposición venezolana. También aparece por el partido Un Nuevo Tiempo, que es un partido territorial del Zulia que pertenece a Manuel Rosales, y aparece por el Movimiento por Venezuela, que es de Simón Calzadilla, y es la tercera opción para votar. Ese es un, digamos, eventual plan B. Si cancelan la tarjeta de la MU, todavía queda la de Un Nuevo Tiempo y todavía queda la de Un Movimiento por Venezuela. Hay otros candidatos, un candidato que eventualmente podría ser considerado como candidato de oposición ante una salida de Edmundo González Urrutia es Enrique Márquez. Enrique Márquez tiene un partido que se llama Centrados y está en el tarjetón. Eventualmente podría llegar a ser, si en el caso de que suspendieran a González Urrutia, ese podría ser un camino para tener otro candidato. Obviamente tampoco es del todo claro. A mí me llama poderosamente la atención cómo aparece, por ejemplo, Luis Martínez Hidalgo con la tarjeta de Acción Democrática y con la tarjeta de COPEI, que son los partidos históricos de Venezuela, pero los dos metidos en la misma tarjeta con el mismo candidato. Eso no deja de causar, digámoslo así, es llamativo. Igual con Bandera Roja, que es un partido que tradicionalmente era de la izquierda y de la oposición en algunos momentos, y ahora aparece en el tarjetón este señor Luis Martínez Hidalgo. José Brito, que es uno de los denominados alacranes, una de las figuras que se descindió de la oposición en 2000, más o menos 2020, 2021, y que secuestró la tarjeta de su partido, que es Primero Justicia. También tenían una falsa tarjeta que se llamaba Primero Venezuela y también secuestró esa tarjeta, y particularmente tiene una tarjeta que se llama Venezuela Unida, que es muy parecida a la de la MUT, que tiene casi que la misma tipografía, un poco con el objetivo de confundir al elector. En Colombia, por ejemplo, se prohíbe eso, que los partidos tengan tipografías parecidas o símbolos parecidos, porque eso confunde al elector. Y así podemos encontrar una serie de candidatos que no son representativos de la oposición, caso Daniel Ceballos, que en algún momento fue líder opositor y estaba detenido y hoy tiene la tarjeta supuestamente de voluntad popular en el tarjetón. Es muy llamativo lo que sucede en este tarjetón en Venezuela, porque parece que hubiese la clara intención de confundir al elector para nulificar su voto. Sí, María Clara y Ronald, efectivamente, el tarjetón de alguna forma creo que refleja un poco lo que ha sido la estrategia del gobierno, ¿no? La estrategia del gobierno que no ha tenido por cierto éxito, creo yo, hasta el momento,
ha sido la de crear la sensación de que, primero, que hay muchísimos candidatos y que es una competencia, digamos, muy competitiva, por decirlo de alguna manera, porque está participando mucha gente, ¿no? Segundo, da la sensación de que hay muchos partidos de oposición con muchos candidatos de oposición, donde el candidato, digamos, del sector mayoritario, que es Edmundo González Urrutia, apoyado por María Corina Machado, es uno más. Entonces, es la sensación de crear, bueno, este es uno más entre muchos otros, pero las encuestas indican otra cosa, ¿no? Las encuestas indican que hay una polarización indudablemente, pero una polarización que favorece de manera clara la opción del candidato de la oposición. Por eso digo que le lleva en promedio a las encuestas 20 puntos, 25 puntos en algunas ocasiones. Por eso es que digo que esta ha sido la estrategia del gobierno, pero que no pareciera que, que, que vaya a tener el éxito que ellos esperaban, porque en el pasado quizá pues habían logrado más este tipo de cosas, pero hoy en día, por digamos, la falta de popularidad que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, creo que está impidiendo que estrategias como esta tengan, tengan éxito. Lo otro también que quiero advertir, porque hay análisis que indican que en el caso de que sea suspendida la tarjeta de la ANMUD, que fue el que inicialmente, digamos, apoyó a Edmundo González Urrutia, o fue la tarjeta con la que se nominó a González Urrutia, hay analistas que dicen que también podría haber una interpretación, y es que los demás partidos, digamos, que como Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela, que también se adhirieron a esta candidatura, también podrían eliminar, digamos, quedar anulado, pues si en el caso de que la tarjeta de la sea anulada, ¿no? Entonces, esto forma parte de las incertidumbres que vamos a tener de aquí al domingo, el día de las elecciones. Y es que efectivamente pues ha habido muchísimas irregularidades en todo este proceso. Por un lado, la misma fecha en que se va a celebrar estas elecciones en julio, que si bien entiendo tenían que ser en el segundo semestre de 2024, y esto pues ha restado tiempo de respuesta a la oposición, a los observadores electorales. Incluso Colombia ya sabemos que no va a llevar misión electoral de observación, y la MOE justamente dice que porque no hubo tiempo para generar una respuesta técnica para que la observación fuera hecha, digamos, con toda la rigurosidad. Eh, yo quisiera preguntarles un poco sobre todas estas irregularidades, el aumento de la represión, y el sabotaje que se ha venido dando en diferentes escenarios. Un poco, pues, preguntarles también su opinión sobre todo lo que se ha venido dando en el 2024 y también lo que viene después de 2028, perdón, del 28 de julio. ¿Hay garantías efectivamente en este momento para que las elecciones sean transparentes? Bueno, María Clara y Ronald, efectivamente son unas elecciones, digamos, irregulares, y se genera una gran incertidumbre, incluso pensando en la posibilidad de que gane la oposición y pensando en la posibilidad de que el gobierno eventualmente reconozca ese resultado. ¿Por qué digo esto? Porque entre la fecha de las elecciones y la toma de posesión que está prevista para los primeros días de enero del año 2025, van a pasar más de 5 meses. En el caso de que triunfe la oposición, que el gobierno no pueda, digamos, torcer ese resultado porque digamos, la diferencia es demasiado grande y es imposible, y sea imposible, pues, esconder ese resultado, todo el mundo se pregunta qué va a pasar en esos 5 meses donde el chavismo y el madurismo van a seguir controlando los resortes del poder, incluso van a mantener su capacidad de actuación en el Ejecutivo. En ese tiempo podría haber cambios de leyes, podría generarse incluso algún cambio constitucional con el fin, por ejemplo, de vaciar de contenido a la nueva presidencia o ponerle palos en la rueda a la actuación de un nuevo gobierno, ¿no? Entonces, creo que van a ser unos meses
de gran convulsión política en Venezuela, de gran inestabilidad, incluso colocándonos en ese escenario, digamos que sería quizá de los mejores escenarios, ¿no? Que gana la oposición y el gobierno lo reconoce, pero incluso en ese escenario se va a producir, creo que con toda seguridad, una gran convulsión e inestabilidad política. No sé cómo lo ves tú, Ronald. Comparto la posición de Chomín. De hecho, lo que hemos visto en Venezuela es cómo el proceso político instrumentalizó las elecciones para ir socavando la democracia, para ir erosionando la democracia. Y una de las formas de utilizar, instrumentalizar esas elecciones era haciendo las elecciones no competitivas. Y para hacer las elecciones no competitivas, una de las características fundamentales fue empezar a limitar el proceso de observación y acompañamiento internacional. Cuando uno mira los certámenes electorales que se dieron, por ejemplo, en el referendo revocatorio de 2004, en el cual estuvo acompañado por la OEA, por el Centro Carter, elecciones que han sido claves, que han tenido un acompañamiento de Naciones Unidas, de la Unión Europea. En esta elección particularmente, el régimen ha generado una dinámica para que públicamente dice vamos a tener observación electoral, pero en la práctica, más que observación electoral, un verdadero ejercicio de observación electoral, lo que vamos a tener son una combinación de aliados estratégicos que, digámoslo, formalicen un poco, le den el visto bueno a lo que se plantea como una posibilidad bastante grande de fraude. Y obviamente, pues eso hace que muchos países digan, ojo, si vamos a acompañar la elección en Venezuela, lo tenemos que hacer en unas condiciones. Tú lo decías, María Clara, el celebrar las elecciones en julio y no a finales de año como era tradicional en Venezuela, tiene el efecto de los cuerpos de acompañamiento a las elecciones tienen que hacer todo un entramado, toda una preparación, una capacitación y hacerlas tan rápido evita que un observador serio pueda participar. Aún así, la Unión Europea, que ya había participado en otros procesos en Venezuela, que conoce la legislación electoral en Venezuela y que ha tenido una experiencia en este país, fue bloqueado a último momento porque el rector del Consejo Nacional Electoral, Amoroso, el mismo que siendo contralor inhabilitó a María Corina Machado, dijo que no porque si no se levantan todas las sanciones, él no iba a aceptar el acompañamiento de la Unión Europea, que no iba a aceptar el chantaje, el gobierno se unió a esa dinámica y finalmente el CNE suspendió el acompañamiento o la invitación que se le había expedido a la Unión Europea. La Unión Europea era la institución con más capacidad, Colombia no lo podía hacer. Hoy supuestamente se habla de una misión de Brasil, yo quisiera revisar eso con un poco más de profundidad porque eso no es muy claro y el acompañamiento que está haciendo la Organización de Naciones Unidas son 4 expertos que están, digamos, acompañando el proceso, pero que no van a emitir una declaración pública, que no tienen la capacidad para hacer un despliegue nacional en todos los puestos de votación y hacer observación real. Entonces, ahí lo que queda es la otra dinámica que es además muy, muy particular, porque así como el régimen utilizó las elecciones para socavar la democracia, en este momento la oposición está utilizando las elecciones para retornar a la democracia. Y a pesar de que no son elecciones justas, no son competitivas, no hay acompañamiento electoral, la oposición está generando tal presión y tal nivel de querer participar en estas elecciones que se puede convertir el caso venezolano en un ejemplo de cómo desde la participación electoral se puede reconducir una democracia erosionada. Y ahí está lo llamativo. Por eso están convocando a que toda la gente participe, más del 70% según las encuestas hemos visto quiere participar y no solamente que participe, sino que cuide el voto, que acompañe a los testigos electorales, que se esté en la mesa para que cuando salga el acta puedan tener la información y contrastar esa información con la que finalmente va a publicar el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ahí hay un ejercicio de tratar de recuperar la democracia a través de métodos democráticos. Sin embargo, como lo señalaba Chomín, la incertidumbre es muy grande y tristemente el régimen está subiendo a una discusión un poco más violenta, un discurso más agresivo, un discurso para meterle miedo al elector y a los testigos electorales. Y todo Pues, esto, María Clara y Ronald, contraviniendo, digamos, los acuerdos de Barbados. Recordemos que en los acuerdos de Barbados de octubre del año pasado, tanto el gobierno como la oposición acordaron llevar a cabo pues, unas elecciones competitivas, unas elecciones con observación internacional y estas elecciones indudablemente ni con observación internacional ni están siendo competitivas
y se están produciendo en el marco además de una creciente violencia por los momentos verbal, pero muy, muy peligrosa. La incertidumbre es mucha. Ya los minutos se nos agotan, pero no podría dejar de preguntarles sobre tal vez una de las últimas noticias de esta semana y tiene que ver con las declaraciones de Maduro en Caracas, hablando de ante una victoria o ante el no reconocimiento de la victoria del oficialismo podría venirse una guerra civil o ríos de sangre, incluso con unas palabras bastante grandilocuentes y de miedo de lo que puede venir en Venezuela en los próximos meses. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tan posible ven este escenario? Sí, esto es parte, como lo veníamos diciendo, de este clima de creciente violencia verbal que se está produciendo y a mi juicio tiene el simple objetivo de generar miedo para que la gente se abstenga de ir a votar porque piense que puede ser una jornada electoral muy complicada y miedo también para que pues los testigos que tengan que estar en las mesas y tal no asistan y eso pueda facilitar algún tipo de manipulación o fraude. Recordemos que para el gobierno lo más importante es que no vaya mucha gente a votar porque eso le permitiría a ellos movilizar a sus propios partidarios con todo el poder del Estado y es la oportunidad que podrían tener eventualmente de poder tener un triunfo electoral. Entonces, es claro el objetivo del gobierno en este momento de generar miedo tanto en el electorado como en sus oponentes políticos. La apuesta se pone más alta por lado y lado. El lenguaje de Nicolás Maduro, sin lugar a duda, como lo señala Chomin, es tratar de intimidar a la oposición, a la población que se siente identificada con la oposición. Pero por el otro lado, tampoco podemos descartar que la misma oposición ha llevado esto a un punto de o todo o nada. Y particularmente varios líderes de la oposición han señalado que van a ganar el próximo 28 y que van a cobrar. Y eso viene directamente con lo que sucedió en 2013, cuando Enrique Capriles, según los datos que tenía la oposición, a partir de la boca de urna y de sus testigos, ganó la elección con un margen muy pequeño y no salió a reclamar el resultado. Recordemos que esa elección Nicolás Maduro gana con muy pocos votos y finalmente va a ser el primer gobierno de Nicolás Maduro después de la muerte de Hugo Rafael Chávez Frías. Para la segunda elección, la oposición no logró llevar un candidato unificado, se presentó Henry Falcón, pero no contó ni siquiera con la mitad del apoyo de la oposición y esas elecciones fueron reconocidas en el caso colombiano como ilegítimas, no fueron reconocidas como unas elecciones competitivas. En este caso, la oposición ha tenido un discurso que marca claramente la necesidad de que haya un acompañamiento el día electoral, una fecha de transformación y lo venden además también para movilizar a sus propias filas y generar esperanza que hace parte de todos los certámenes electorales, pero acto seguido han puesto la dinámica de vamos a cobrar. Y ese vamos a cobrar también genera que la apuesta empiece a subir de lado y lado. El peor de los escenarios para Venezuela podría ser el desencadenamiento de una situación violenta. Sin embargo, como observador externo, he de decir que el pueblo venezolano es muchísimo más pacífico que el pueblo colombiano. Nosotros tristemente tenemos nuestro conflicto armado y un antecedente de baño de sangre terrible. En el caso venezolano, a pesar de la tensión política, es más, a pesar de la dictadura, los venezolanos prefirieron irse que la dinámica de una confrontación. En Venezuela no tenemos ni grupos guerrilleros en contra del régimen para transformar el sistema, no tenemos dinámicas terroristas más allá de estas que supuestamente reconoce el gobierno y en ese orden de ideas pues la realidad es muy diferente. Lamentablemente vamos llegando al final de esta primera parte. Esto no es una frontera, esto es un río en este primer formato. Quisiera agradecerle a la profesora María Clara Roballo por sus preguntas para ilustrar lo que está sucediendo en el caso venezolano. Profesora María Clara, muchas gracias. Gracias a ustedes por esta explicación de un tema que nos importa tanto como las elecciones en Venezuela. Al profesor Chomin Laceras, agradecerle su visión como venezolano y como una persona que conoce y que ha vivido el sistema político venezolano. Chomin, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ronald y María Clara. Y bueno, estamos pendientes de lo que suceda de aquí al 28 de junio.
Les recomendamos consultar el Radar Colombia-Venezuela del Observatorio de Venezuela. Ponen Observatorio de Venezuela en su buscador y ahí el último radar está dedicado precisamente a este proceso electoral. Los dejamos con la segunda parte de Esto no es una frontera, esto es un río, que son los podcasts que realizamos con nuestros aliados. A todos y todas, muchas gracias. A la Universidad del Rosario, al director de la emisora, Mario Castro, y a quien siempre nos acompaña en los controles, Nelson Duarte. A todos y todas, hasta un próximo episodio de Esto no es una frontera, esto es un río. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó Esto no es una frontera, esto es un río. un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano. Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué Esto no es una frontera, esto es un río.